Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy les traigo una nueva categoría en la que se suele trabajar la acuarela. Dentro del mundo de la acuarela hay 4 categorías de pintura de obras que se suele trabajar. Entre ellas está el paisajismo, que ya lo hemos trabajado antes, el urbanismo, que también lo estuvimos trabajando la semana pasada, y el retrato. También está por otro lado lo que son las marinas en acuarela, que son básicamente trabajos que tienen como objeto central o elemento fuerte el agua. Puede ser un lago, un mar, muchas veces se trabaja Venecia. Es una categoría que vamos a estar abordando después de que terminemos con el retrato. Así que bien, comencemos con esto. El retrato. ¿Qué tiene el retrato? Primero mencionar que es tan complejo como el urbanismo, no por la composición, no por la cantidad de elementos. El retrato tiene su propia composición ya, tiene sus formas, tiene nariz, boca, pómulos, ojos, característico de todo rostro. Lo complejo en este caso va a ser el dibujo. Hay que tener un dibujo previo, un boceto, que requiere un estudio de dibujo previo también. Aunque sea para lograr la expresión. Yo muchas veces no trabajo con las proporciones tan afinadas, pero sí busco una expresión, un mensaje, un sentido a ese rostro que exprese algo, ya sea tristeza, una seriedad bien marcada, alegría. Busco la expresión, en mi caso. Debe haber muchos videos, pero si no, ya estaré en un futuro cuando termine con estas 4 categorías, añadiendo videos sobre lo que es las proporciones del rostro, del cuerpo y demás, que es más ligado al dibujo eso. Ahora mismo estamos pintando con un estilo que es un estilo, se podría decir, pasteloso, donde los colores tienen mucha fuerza, tienen mucha solidez. ¿Cómo se logra esto? A través de varias pinceladas, varias capas de acuarela. Acá dejamos de lado la transparencia propia de la acuarela y buscamos una expresión fuerte, sólida, de carácter en los personajes, en las pinturas que vayamos a hacer. Depende de la persona, va a depender qué estilo de pintura o qué forma de pintar logra. En realidad no soy mucho de hacer retratos, pero se los muestro de igual manera. Es necesario saberlo, es necesario y te enseño otras cosas. En este caso el dibujo, que en otros sectores no se aprecia tan afín o no es tan vital. ¿Qué más? Hay otros estilos de dibujo, sí, que voy a estar mostrando próximamente en otros videos. Voy a hacer unos 3 o 4 retratos también que van a estar viendo. Más adelante vamos a estar trabajando con eso. La paleta. En cuanto a la paleta, podemos hablar de una paleta muy reconocida a nivel pictórico, a nivel de pintura en general, que es la paleta de Zorn. ¿Qué es la paleta de Zorn? Zorn era un tipo justamente que trabajaba mucho en lo que es el tema del tono de la piel, y este nos dejó como legado una serie o unos colores con los cuales se puede lograr cualquier tono de piel. Estos colores son el amarillo ocre, el rojo bermellón, el negro marfil y el blanco. También si no tienen rojo bermellón en la acuarela es raro que aparezca. Existe, pero es raro que en una paleta común, en un set de acuarela, tenga el bermellón. Entonces lo que tiene usualmente esa paleta tradicional es el rojo cadmio o el naranja cadmio, que también se puede intercambiar por este. Lo recomendable es que tenga un rojo cadmio. Otro rojo, otro tipo de rojo no combina bien con estos con estos otros colores que hacen al tono de piel. Acá a la izquierda voy a estar mostrando un poco las combinaciones que tiene esta paleta y que logra esta paleta. Y en otro video, siempre en otro video, porque acá estamos analizando de manera general el trabajo en acuarela del rostro, voy a estar haciendo una demostración de esta paleta en acuarela en un papel aparte. Bien, bueno, el boceto tiene que ser
limpio, y es decir, para no confundirnos y no manchar el dibujo con el propio grafito del lápiz, tenemos que tratar de hacer ese boceto limpio, por lo que es recomendable tener una goma que nos favorezca en este trabajo si es que estamos empezando. Y eso, una goma y un lápiz que no marquen tanto el boceto y no dejen su mancha, que posterior a la pintura se haga un problema. Acá le estoy por arruinarle un poco la acuarela. El pelo lo tendría que haber dejado así. Esto es algo también recurrente. Hay que saber cuándo parar con la acuarela. Como les dije, yo no venía haciendo retrato hace mucho, por lo que se me complicó un poco esta composición. Si bien está la composición del rostro, el pelo también acompaña. Y en este caso me excedí. Ahí estoy borrando y nada de eso. Me excedí en cuanto a la pintura del pelo. Podría haberlo dejado antes y hubiera quedado de maravilla. Pero eso, tengan cuidado con excederse. Hay que saber cuándo parar. Bien, una tarea fundamental entre lo que es el retrato en acuarela es un previo reconocimiento de los tonos, es decir, dónde puedo aplicar un tono más intenso, un tono más clarito. Por ejemplo, en el pómulo vemos que en el centro del pómulo tiene apenas una transparencia, quiero decir, bastante potente, y a los costados, donde termina el pómulo, hay una pintura más intensa. También en los labios, en la nariz vemos algunas zonas más luminosas que otras, y esto es propio de las formas. Lo que es este retrato, quizás cabe señalar también que estuvimos trabajando mucho por zonas. Nada más. Es un juego complicado, pero cuando se domina es un total trabajo de catarsis, un total trabajo de descarga y centrar la mente y lograr algo hermoso. El rostro es complicado, es complejo, pero no es imposible. Bien, nos estamos viendo el próximo video con otro retrato, imagino. Espero les haya gustado. Si les gustó, nada, me ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, me gusta, compartir. A quien crean le puede gustar esta técnica, le pueda gustar el retrato en acuarela u otros videos que tenemos en secciones anteriores. Eso es todo por hoy, nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.